tocan dos temas hoy. El primero es el que ven en el título, que daña al nervio óptico en el glaucoma y el rol de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y el segundo tema tiene que ver con el uso de dispositivos de drenaje en glaucoma. Esa segunda clase la dejé grabada debido a que tengo que irme, tengo otro compromiso. Así que les doy esta y después les vamos a pasar, Fabio les va a pasar la grabación. Si yo pregunto qué daña el nervio óptico en el glaucoma, seguramente la respuesta que voy a recibir es la presión intraocular. Y eso está bien, digamos que la presión intraocular elevada genera un daño en el nervio óptico, y eso es lo que le explicamos habitualmente a los pacientes y también a los estudiantes de medicina. Les contamos que el ojo produce el humor acuoso y ese humor acuoso circula, y así como se produce sale, pero en algunos pacientes aumenta la presión porque el humor acuoso no puede salir, y entonces al no poder salir, eso genera un aumento de la presión hacia todas las estructuras del ojo, pero hay una parte de la pared del ojo que es la más débil, que es la salida del nervio óptico, y entonces esa zona se daña, y es así como se produce lo que denominamos neuropatía óptica glaucomatosa. Les quiero presentar un caso, es el caso de Élida, es una señora de 75 años que es hipertensa, que tenía una presión antes del tratamiento de 35 milímetros de mercurio, con un espesor central de la córnea que es normal, y como ven tiene ese ojo una excavación muy importante y la paciente tiene glaucoma primario de ángulo abierto. Esta es otra paciente, la paciente se llama Irma y también tiene 75 años, ella es hipotensa y tiene fenómeno de Raynaud, y la presión antes del tratamiento era de 16 con un espesor central de la córnea también normal, y como ven ella también tiene un ojo con glaucoma, el nervio está excavado. Como vemos, son dos pacientes, mujeres de 75 años, las dos tienen glaucoma y las dos tienen presiones intraoculares diferentes. Sabemos que Élida se dañó el nervio óptico como consecuencia de la presión, y la pregunta es si Irma también se dañó como consecuencia de la presión. Esta es una curva de presión, como ven, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche, incluyendo una presión de reposo, y todos los valores han sido dentro de lo normal. El mecanismo exacto por el cual la presión intraocular causa daño al nervio no se conoce, y hay diferentes hipótesis agrupadas en dos grandes posibles mecanismos que no se excluyen entre sí, que son el daño mecánico y el daño vascular. Los estudios multicéntricos muestran que la presión intraocular promedio es un factor de riesgo tanto para el desarrollo del daño glaucomatoso a partir de hipertensión ocular como para la progresión de la enfermedad. Sin embargo, ¿por qué no se daña en la mayoría de los pacientes que son hipertensos oculares? El Early Manifest Glaucoma Treatment Study mostró que el 45% de los pacientes en tratamiento empeoró, a pesar de una reducción de la presión intraocular de un 25%. El estudio de AGIS mostró que el 18% de los pacientes tratados también empeoró, y en el estudio colaborativo del glaucoma de presión normal, 12% de los tratados empeoró. La pregunta es si no se bajó la presión lo suficiente o hay otros factores que influyen en la fisiopatología del daño glaucomatoso. Pero ¿cuál es la presión intraocular? ¿Cuál es la presión importante? El nervio está expuesto a una presión, que es la presión intraocular, a la presión del líquido cefalorraquídeo, y también hay otros parámetros importantes que son la lámina cribosa, la presión retrolaminar y la presión orbitaria. La relación presión intraocular y la presión del líquido cefalorraquídeo determina en parte un gradiente de presión a través de la lámina cribosa, de manera tal que a mayor presión intraocular, mayor gradiente, pero también a menor presión del líquido cefalorraquídeo, mayor gradiente. Un estudio retrospectivo de la clínica Mayo comparó la presión del líquido cefalorraquídeo en pacientes que tenían glaucoma primario de ángulo abierto y un grupo control, y la presión del líquido cefalorraquídeo
fue significativamente menor en el grupo que tenía glaucoma primario de ángulo abierto. De manera tal que en estos pacientes el problema no sería que tienen la presión intraocular elevada, sino que el problema principal sería que hay una reducción en la presión del líquido cefalorraquídeo, y esa reducción en la presión del líquido cefalorraquídeo aumentaría el gradiente translámina cribosa. De esa manera, al aumentar el gradiente translámina cribosa, se produce la neuropatía óptica glaucomatosa, es decir, la excavación del nervio óptico. Un segundo estudio de los mismos autores, también retrospectivo, comparó la presión del líquido cefalorraquídeo no ya solamente en glaucoma primario de ángulo abierto, sino también en glaucomas con presión normal, hipertensos oculares y un grupo control. Y la presión del líquido cefalorraquídeo fue significativamente menor en el grupo con glaucoma primario de ángulo abierto y también en el grupo con glaucoma de presión normal comparado con los controles. Lo interesante es que la presión del líquido cefalorraquídeo fue mayor en los hipertensos oculares que en los controles. Estos estudios tienen limitaciones. La primera es que fue retrospectivo y, por otro lado, las mediciones no fueron simultáneas, además de que se midió la presión, obviamente, en diferentes posiciones. En la presión intraocular se midió teniendo a los pacientes sentados, y la presión lumbar es como se midió la presión del líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, como ven, con el paciente acostado, que es como se hace la punción lumbar. Ahora, Ren y colaboradores hicieron un estudio prospectivo para medir los mismos parámetros que había publicado Verdal. Y en este caso tomaron pacientes con glaucoma de ángulo abierto, con presión intraocular elevada, glaucoma con presión normal y controles. Y la presión en el líquido cefalorraquídeo fue menor en el grupo con glaucoma de presión normal y glaucoma de ángulo abierto con presión intraocular elevada, comparado con el grupo control. La presión translaminar fue mayor en los pacientes que tenían glaucoma con presión normal comparado con los pacientes que tenían glaucoma de ángulo abierto con presión intraocular elevada y comparado con el grupo control. La presión translaminar y no la presión intraocular se correlacionó con el daño en el campo visual. De manera tal que una elevación leve en la presión del líquido cefalorraquídeo como la de los hipertensos oculares podría brindar un efecto protector al reducir la diferencia de presión translaminar. La reducción en la presión del líquido cefalorraquídeo que se ve en los glaucomas aumenta la diferencia de presión translaminar. ¿Pero qué es un gradiente de presión? Si recordamos la ley de Laplace del colegio secundario, un gradiente de presión es el cambio en la presión por unidad de distancia. En el nervio óptico, el gradiente de presión es igual a la presión intraocular menos la presión del líquido cefalorraquídeo dividido el espesor de la lámina cribosa. Y ahí, por esta ecuación, nos damos cuenta que el espesor de la lámina cribosa es muy importante. Si el espesor de la lámina cribosa baja, aumenta el gradiente de presión translaminar. Y eso es exactamente lo que tenemos en los pacientes con glaucoma. La lámina cribosa tiene un espesor normal de 458 micras, y en los pacientes con glaucoma moderado o avanzado, eso se reduce a menos de la mitad. Nosotros comparamos en un estudio con el doctor Croxato dos grupos. Un grupo de especímenes de ojos enucleados que tenían glaucoma y un grupo de ojos control. Y le medimos varios parámetros. Medimos la longitud de la lámina cribosa anterior y posterior, medimos el espesor en 5 puntos, medimos la lámina cribosa expuesta a la pía madre y medimos varias distancias entre la lámina cribosa anterior y el espacio del líquido cefalorraquídeo. Lo que encontramos es que la lámina cribosa fue más delgada en el glaucoma en los 5 puntos. A la derecha es un espécimen de un nervio óptico con glaucoma, fíjense la excavación, y acá a la izquierda
es un espécimen de un ojo que no tenía glaucoma, es un control, y aquí lo que ven marcado es el espesor de la lámina cribosa. El área de contacto entre el espacio líquido cefalorraquídeo y la lámina cribosa anterior fue mayor en el grupo con glaucoma. La distancia entre la cribosa y el espacio líquido cefalorraquídeo fue más corta en el grupo con glaucoma y la lámina cribosa también fue más larga en el grupo con glaucoma. En estadios avanzados hay un adelgazamiento muy marcado de la lámina cribosa y esto podría ser un factor de riesgo en la fisiopatología del daño glaucomatoso. La cribosa, como les dije, mide más o menos 458 micras en pacientes sin ninguna patología, pero también se reduce su espesor no solamente en el glaucoma, sino en la miopía. En los miopes puede medir la mitad y en los miopes con glaucoma puede medir realmente muy poquito. Esto hace que sea un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque la reducción del espesor aumenta el gradiente de presión translámina cribosa y esto se duplica en glaucomas severos y en miopes. Esto explica por qué la enfermedad puede ocurrir o avanzar con valores normales en pacientes que tienen miopía y daño severo. Esto podría explicar también por qué los casos avanzados, como los que ven acá, requieren presiones intraoculares muy bajas. Y podría explicar por qué igual valor de la presión los miopes se dañan más. En el ojo miope, el ojo es más grande y al ser más grande, el nervio tiende a ser más grande, se estira y la lámina cribosa se adelgaza, aumentando el gradiente translámina cribosa. Bueno, en líneas generales, como para ir finalizando, la lámina cribosa se adelgaza en miopes y en glaucomas severos, y esto explica por qué se requiere bajar más la presión intraocular en estos pacientes. La presión importante para el daño glaucomatoso al nervio óptico es el gradiente translámina cribosa, que depende de la presión intraocular, de la presión del líquido cefalorraquídeo y del espesor de la lámina cribosa. Una presión intraocular elevada podría no generar daño si la presión del líquido cefalorraquídeo también está elevada, como vemos en los hipertensos oculares. Por otro lado, una presión intraocular normal podría generar daño si la presión del líquido cefalorraquídeo es baja, generando un aumento en el gradiente translámina cribosa. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo acá el aviso de mi libro, por si quieren profundizar un poquito más en glaucoma. Voy a dejar de compartir pantalla y a ver si existe alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Bueno, Fabián, si no hay dudas, te dejamos en libertad y agradecerte nuevamente, como todos los años, que participes desde hace tanto ya en la carrera. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte, chicos. Gracias, Fabián. Un abrazo grande, saluda a la familia y buen fin de. Bueno, igualmente. Chao, chao. Chao, Fabián, gracias. Bueno, ahora entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pasar la segunda clase del doctor, que la voy a compartir yo en vivo en unos segundos. Aguarden un minutito.
Bueno, ahí voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar de implantes en glaucoma. Básicamente, los implantes en glaucoma se introdujeron en la práctica de la oftalmología debido al fracaso de la trabeculectomía, y eso tenía que ver con un proceso de cicatrización. A lo largo de los años se han probado distintos implantes y diferentes materiales con el objetivo de buscar aquello que generara menos inflamación y menos cicatrización. Molteno fue el primero que introdujo el concepto de drenaje posterior, esto es, de adosarle a un tubo en su parte distal la presencia de uno o de dos platos con el objetivo de que no se obstruya esa salida distal. Y existen dispositivos de tipo valvulados y de tipo no valvulados. Todos tienen un mecanismo de funcionamiento similar, es decir, que conectan a través de un tubo la cámara anterior con el plato, es decir, la zona de almacenamiento del humor acuoso, y se forma una cápsula alrededor de los platos, y el área de esta cápsula es lo que determina el control de la presión intraocular. A mayor área, mayor es la reducción de la presión intraocular. Esta fotografía es una anatomía patológica de un dispositivo de Molteno de doble plato. Acá les estoy mostrando uno de los platos y este es el otro de los platos. Y acá vendría a ser el tubo que conecta el primero de los platos con la cámara anterior. En todos los casos, una ventaja es que la ampolla es posterior, a diferencia de una trabeculectomía o de alguna otra cirugía donde la ampolla es más bien limbal. Hay indicaciones que son las indicaciones clásicas, que son las que vemos en el slide: las trabeculectomías previas fracasadas, el glaucoma del afáquico o pseudofáquico, el neovascular, el uveítico, el glaucoma post-queratoplastia y cirugía vitreoretinal, glaucoma congénito, cuando otras cirugías han fracasado o cuando se considera que no van a tener éxito, el glaucoma traumático, el síndrome irido-córneo endotelial, la anomalía de Peters y la aniridia, y también se suman indicaciones similares a la trabeculectomía. Actualmente hay cirujanos que directamente utilizan algún dispositivo de drenaje en forma primaria. Los implantes no valvulados originalmente se podían colocar en uno o en dos tiempos. En un tiempo lo que hay que hacer es limitar la salida del humor acuoso y se posterga el funcionamiento, salvo que se hagan unos orificios con una aguja, que es lo que se hace actualmente, de manera tal de tener algo de salida de humor acuoso que baje la presión en forma inmediata y no tener que esperar hasta el segundo tiempo. En el caso de que se hagan dos tiempos, en dos tiempos se conecta el tubo en el segundo tiempo. Obviamente en un tiempo es más simple y en dos tiempos es más seguro porque hay menos riesgo de hipotonía marcada, pero casi no se usa la cirugía en dos tiempos. Obviamente es un tema logístico tener que entrar dos veces a quirófano para el mismo paciente. Esta es una tabla mostrando las características de algunos de los dispositivos de drenaje, mostrando el área de cada uno de ellos, si se necesita uno o dos cuadrantes, las características del plato y si tienen o no tienen un mecanismo valvulado. Yo les voy a hablar fundamentalmente del dispositivo de Amer, que es aquel con el que más experiencia tengo. Este es el procedimiento quirúrgico. La cirugía comienza con la colocación de una sutura de tracción. En este caso es una sutura de Bicryl 5 ceros con aguja espatulada, y la tracción la hacemos en la córnea periférica con una pinza traumática y una tijera de Westcott. Vamos a abrir la conjuntiva y a disecar el espacio subtenoniano para hacer para dejar ahí
donde vamos a colocar el plato de la válvula. A mí me gusta hacer un flap de esclera como si fuera para una trabeculectomía con el objetivo de cubrir el tubo. Y una vez hecho esto, vamos a purgar el dispositivo de Amer con una aguja o una cánula colocada en el tubo hasta que vemos la salida de la solución salina. En este caso estoy pasando la sutura previamente a la colocación del plato. Este es un nylon 5 ceros, pueden usar un 5 ceros, 6 ceros, 7 ceros, en fin. Inclusive se puede usar un nylon 9 ceros si quieren, pero esto lo deja realmente muy, muy firme y al anudar el nudo queda debajo del plato de manera tal que no molesta en la conjuntiva. Ahí estoy entrando con una aguja 23 y está conectada a una jeringa de viscoelástico. Idealmente tratamos de entrar a mitad de camino entre el endotelio de la córnea y el iris. Colocamos una pequeña cantidad de viscoelástico y salimos y vamos a colocar el tubo a través de la paracentesis realizada con esta pinza para el tubo o con cualquier otra pinza que sea traumática. Luego pasamos una sutura de nylon 9 o 10 ceros para fijar el tubo en el lecho del flap y finalmente cerramos el flap con una sutura de nylon 9 o 10 ceros en cada uno de sus vértices. Recuerden que esto tiene como objetivo solamente cubrir el tubo para reducir las chances de que se exponga. Y una vez que cerramos el flap, vamos a cerrar la conjuntiva. En este caso utilicé un Vicryl 9 ceros, una estructura reabsorbible, y hacemos un surgé de manera tal de dejar el punto enterrado debajo de la conjuntiva y ven la cirugía terminada. En otras ocasiones no hago un flap escleral, sino que como en este caso vamos a usar esclera de banco. En este caso es una paciente que tenía un síndrome de Sjögren y tenía la esclera comprometida. La cirugía es básicamente la misma. Lo que hacemos es colocar, en este caso no era una válvula FP7, la primera fue una FP7, esta es una S2, la válvula es más rígido el plato. Y acá, en lugar de hacer el flap de esclera, directamente colocamos el tubo en la cámara anterior y vamos a cubrir el tubo con un parche escleral una vez que lo sujetamos a la esclera del paciente. Entonces vamos a medir ahí y vamos a taparlo con un flap de esclera. Básicamente la cirugía es la misma. Una vez suturado el flap, lo cubrimos con la conjuntiva. En estas dos cirugías que vieron, hemos colocado el tubo en la cámara anterior. El tubo se puede colocar en el sulcus, en particular con el paciente pseudofáquico, o a través de la pars plana, que es lo que estamos haciendo en este video. Este es un paciente que había tenido un traumatismo. Fíjense que perdió completamente el iris y también había perdido el cristalino. Recibió una vitrectomía y una queratoplastia, pero levantó la presión muchísimo y entonces le coloqué una válvula, en este caso es una FP7, y aprovechando que tenía una vitrectomía, decidí colocar el tubo a través de la pars plana de manera tal de cuidar el endotelio de ese trasplante. Entonces la cirugía es similar, con la diferencia de que vamos a hacer la entrada directamente a través de la pars plana, hacemos una paracentesis y vamos a medir para entrar a nivel de la pars plana con una aguja también 23
está conectada de la misma manera a una jeringa de viscoelástico. Ahí estoy entrando en la parte plana y van a ver enseguida la aguja. Colocamos el tubo y vamos a asegurarnos de que el tubo es visible. Ahí lo vemos perfectamente en posición. Vamos a estructurar el tubo al lecho escleral. A veces colocamos un pedacito del mismo tubo para reducir las chances de que tenga un kinking, es decir, que se obstruya. Y vamos a cubrir el tubo con esclera donante y finalmente cerramos la conjuntiva también de manera tal de dejarlo en forma hermética. Les voy a mostrar algunos casos. Acá, este caso es un paciente en el que puse hace muchos años, un molteno de doble plato, tenía sinequias anteriores periféricas en 360 grados, y ahí ven la punta del tubo. Este es un paciente con una anilidia, que le puse un tubo en cada uno de sus ojos, un chiquito. En estos casos, son pacientes que habían tenido cirugías de catarata complicadas. Este caso es un paciente con un ojo único y un anoftalmos que había perdido el otro ojo en una cirugía, y fíjense que había tenido una cirugía de catarata bastante compleja también. Y estos ojos son ojos con pupilas en hamaca. En este caso tiene el tubo acá abajo, porque toda la zona superior no estaba disponible. A veces hay situaciones complejas, como la de este video, un paciente con un ojo único y un daño severo, fíjense el nistagmus que tenía, y el tubo logró controlar la presión intraocular. En el caso de arriba es el mismo paciente, los dos ojos. El ojo izquierdo había tenido una cirugía muy compleja. Es un paciente que tiene presión venosa episcleral elevada, con un síndrome que se llama cutis marmorata, telangiectasia congénita, y el tubo logró controlar la presión en el otro ojo. Esta es una paciente, como ven, un ojo perdido, glaucoma congénito, y le coloqué un dispositivo de drenaje en el otro ojo. Ahí ven el tubo en posición y van a ver las estrías de Hub en la parte superior en forma concéntrica, y con el tubo controlamos la presión. En este caso son pacientes en quienes tuve que poner un dispositivo de drenaje luego de cirugía de catarata. En el video están viendo este paciente que había tenido en el otro ojo una endoftalmitis, perdió el ojo. El paciente vive en la Patagonia, en una zona muy ventosa, y decidimos en el ojo que le quedaba colocar un dispositivo de drenaje y tiene menos chances de tener una ampolla potencialmente con riesgo de infección. En glaucoma post-queratoplastia, a la izquierda ven una queratoplastia gigante, y había tenido un problema grave que después levantó presión y tuve que poner una válvula, en este caso en la cámara anterior, que no es lo ideal en estos casos. A la derecha ven el tubo en la cámara posterior, paciente pseudofáquico, esa es la posición ideal. A la izquierda ven otro caso más con el tubo en la cámara anterior, y a la derecha otro con el tubo en la cámara posterior. Y el video es el paciente que les había mostrado con el tubo a través de la pars plana. En pacientes con glaucoma asociado a uveitis, como en este caso, es una buena opción. Y también es una buena opción en pacientes con situaciones complejas. Este es un bebé que tenía una anomalía de Peters y que había recibido un trasplante de córnea, y en este caso lo que se había hecho era colocar el plato
pero no conectar el tubo en la cámara anterior a la espera de qué es lo que iba a suceder con la presión intraocular. A veces es necesario colocar el tubo en la parte inferior. Ahí ven dos videos con el tubo en la parte inferior porque no hay lugar arriba. En la fotografía es un paciente con una queratitis por acantamoeba que recibió un recubrimiento conjuntival de la conjuntiva superior y luego un trasplante y tenía conjuntiva solamente abajo y es donde puse el tubo. A veces con un tubo no alcanza y puede ser necesario colocar dos, como ven en el video de la izquierda, o tres como en la derecha, tratando de conseguir un control de la presión intraocular. En cuanto a eficacia, hay muchos estudios, yo les voy a comentar simplemente este, es el estudio de tubo contra trabeculectomía. Este estudio enroló pacientes que habían tenido una trabeculectomía previa o cirugía de catarata y que tenían glaucoma no controlado con medicación máxima. A un grupo le colocaron un dispositivo de Marvel y al otro le hicieron una trabeculectomía con mitomicina. Fíjense que utilizaron una concentración muy alta de mitomicina durante 4 minutos y el fracaso fue definido como una presión mayor a 21 o no reducción del 20% de la presión o una presión menor o igual a 5 o una reoperación por glaucoma o pérdida de la visión. A los 5 años, la diferencia en presión no fue significativa entre tubos y traves, si bien la presión fue menor en el grupo de trabeculectomía y la probabilidad de fracaso durante los 5 años fue de casi un 30% en el tubo y casi un 47% en la trabeculectomía. El porcentaje de fracaso en la trabeculectomía fue muy discutido en este estudio y probablemente tiene que ver con cómo fue el diseño del estudio y también a la concentración y el tiempo de la mitomicina. El número de reoperaciones fue menor en los tubos que en la trabeculectomía. Las complicaciones dentro del primer mes de posoperatorio ocurrieron en 1 de cada 5 pacientes en el grupo de Marvel y el 37% de las traves. Y complicaciones luego de un mes, no hubo diferencias entre los dos grupos, tampoco hubo diferencias en el número de reoperaciones y tampoco hubo diferencias en el número de cirugía de catarata, 54% en el grupo del tubo y 43% en el grupo de trabeculectomía requirieron cirugía de catarata posterior. Este gráfico les muestra una tendencia a lo largo de los años de cómo han crecido los tubos y cómo más o menos ha bajado y se ha amesetado el número de trabeculectomías. El número de tubos realmente ha crecido y sigue creciendo. Y les dejo, por último, para aquellos que les interese, el aviso de nuestro libro de glaucoma. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí fue la grabación de Fabián Lerner. Bueno, ahora vamos a esperar que entre en unos minutos seguramente, que le habíamos pedido al doctor Berkovich, porque en realidad tenía más tarde. Así que bueno, esperen unos minutos en línea hasta que entre y seguimos con la clase que queda, ¿sí? Gracias.
Les vuelvo a recordar, no me quiero olvidar, el martes que viene va grabada la charla porque lo que ya explicamos se va a mandar el martes después del mediodía para que ustedes las vean ese día y después a última hora se va a borrar, así que véanla durante la tarde antes de que se elimine. Y el miércoles está la sesión ordinaria, recuerden, ¿sí? Así que les quería recordar eso.
Hola, Gabriel. ¿Me escuchás? No tenés el micrófono puesto. Ahora sí, a ver ahí. Hola, Fabio, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un gustazo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acabo de terminar hace 5 minutos de pasar la charla, la grabación de Fabián, que habló primero en vivo. Buenísimo. Y después pasé yo la grabación, así que los alumnos están en línea. Cuando quieras Listo, vos podés compartir y ya largar con la estoy suya. listo, decime Dale. si... Aguardame que... Decime si ahí se ve. Sí, se ve, ahí ponele a activar eso que te aparece ahí arriba de la franjita amarilla del PowerPoint, para ponerla en presentación y ya está. Ahí estamos. Estamos. Cuando quieras, Gabriel, gracias. Bueno, mucho gusto, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto participar de este curso que estuve leyendo el programa y realmente es sumamente intenso. Razón por la cual, bueno, a mí me toca un tema muy lindo, que es glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Por qué me parece un tema sumamente interesante? Porque, bueno, de todos los glaucomas que hay hoy por hoy, es el glaucoma más frecuente. Razón por la cual es fundamental poder entenderlo, saberlo, diagnosticarlo y saber cómo tratarlo. En realidad, bueno, no podemos dejar de hablar de qué es el glaucoma, ¿sí? A pesar de que seguramente ya lo tienen sumamente claro, pero hay que hacer un poquito de hincapié siempre en que es una neuropatía óptica crónica, ¿sí? Hay un daño del nervio óptico fundamental, si no, no podemos hablar de glaucoma, es lentamente progresivo, ¿sí? Es multifactorial, otro tema fundamental, el cual vamos a charlar en el transcurso de la charla, o sea, si no quedarnos que la presión ocular y punto, sino que hay otros factores que juegan un rol fundamental, que es irreversible, lo que se daña, que en este caso estamos hablando que tiene un ángulo abierto, fundamental hacer una gonioscopía, fundamental saber hacer una gonioscopía, si no lo podemos rotular si es abierto o si es cerrado, y si es abierto o cerrado, si es primario o secundario, no hay manera de darle nombre y apellido si no hacemos una gonioscopía, que tiene patrones característicos de daño al nervio óptico y pérdida, lógicamente, a nivel del campo visual. Y por otro lado, que sin diagnóstico o con diagnóstico tardío, la ceguera es irreversible. Lógicamente, una clasificación simple, ¿sí? Hay otras clasificaciones, pero vamos a una clasificación simple. Según la amplitud del ángulo herido corneal, según su origen y según su momento de aparición. Según la amplitud del ángulo herido corneal, puede ser cerrado o puede ser abierto, ¿sí? Según su origen, puede ser primario, por una cuestión anatómica, ¿sí? Del ángulo, o secundario, por una cuestión secundaria que altera el ángulo, o puede ser, de acuerdo al momento de aparición, en congénito juvenil. Nosotros lo que nos ocupa esta noche es hablar la amplitud tiene que ser abierto y el origen primario. O sea, por eso estamos hablando de glaucoma primario de ángulo abierto. Es fundamental saber que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Sabemos que la catarata es la primera causa de ceguera reversible, pero el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible. Que la incidencia y la prevalencia van a depender de acuerdo a las diferentes etnias, a las diferentes razas. Si ven un poquito en pantalla, van a ver que la cantidad de personas en el mundo con glaucoma va superando lo esperado. ¿Sí? Fíjense que para el 2020 se hablaba de 80 millones de personas en el mundo con glaucoma. En el 2040 se prevé que va a haber 111 millones de personas en el mundo con glaucoma. Los continentes más afectados es África y Asia, y se sabe que de estos pacientes el 70% son glaucoma primario de ángulo abierto. Si vemos un poquito en estadísticas de cifras, abajo a la izquierda van a ver que 53 millones correspondería entonces a glaucoma primario de ángulo abierto y 23 millones correspondería a glaucoma primario de ángulo cerrado, de los cuales 6 millones ciegos por el glaucoma primario de ángulo abierto y 5 millones por el glaucoma primario de ángulo cerrado. Si vamos arriba a la izquierda, vemos que los países en desarrollo
tienen mayor incidencia de esta enfermedad, que la enfermedad es más avanzada, ¿sí? Al momento del diagnóstico, lamentablemente se lo diagnostica tarde. Después vamos a ver cifras de acuerdo a diferentes estudios de cuántos pacientes en el mundo tienen glaucoma y no saben que lo tienen. Y el mayor riesgo de progresar a ceguera está en estos países, lamentablemente, en desarrollo. Acá podemos ver aproximadamente un gráfico de las diferentes incidencias de acuerdo a diferentes continentes, ¿sí? Van a ver cómo América Latina estamos hablando de un 3%, fíjense en Europa el 2%, África el 4%, Japón el 3%, o sea, la incidencia va variando de acuerdo a diferentes cuestiones, diferentes países. Si vemos algunos estudios con respecto al glaucoma primario de ángulo abierto, vamos a ver a qué incidencia fueron llegando. El Baltimore Study, que se hizo más que todo en pacientes americanos, se vio que pacientes por encima de 40 años, la población blanca tenía un 0,9% de incidencia de glaucoma, fíjense la población negra un 1,2%, se duplicaba esta incidencia a partir de los 80 años, la población blanca, y fíjense que en la población negra esta incidencia se multiplicaba casi por 10, casi el 11%. El Rotterdam Study se hizo más que todo en países de Europa, donde la prevalencia en mayores de 55 años era del 1%, y en pacientes mayores de 80 años era del 3%. Lo interesante, tanto en el Baltimore Study como en el Rotterdam Study, que estos pacientes, en realidad 50%, no sabían que tenían glaucoma. Con respecto al Barbados Eye Study, que se hizo más que todo en afroamericanos, en más de 40 años pacientes, 7% de incidencia de glaucoma, fíjense que alta. Y la edad avanzada se vio que era un factor de riesgo sumamente importante para la prevalencia y la incidencia del glaucoma. El estudio de Los Ángeles Latino Eye Study, que se hizo más que todo en mexicanos, 40 años por encima, 4% de pacientes con incidencia de glaucoma, 80 años para arriba, lo triplicaba aproximadamente. Y en estos pacientes, 75% de ellos no sabían que tenían glaucoma. Ahora bien, mecanismo propuesto de por qué se daña el nervio óptico, teóricos, ¿sí? Porque no estamos convencidos, pero las teorías nos indican que pueden estar relacionados con la presión ocular o que pueden ser independientes de la presión ocular. Los que están relacionados con la presión ocular, una cuestión mecánica, en la cual se daña la lámina cribosa y en aumento la presión ocular, la lámina cribosa se comprime, se reforma, se desestructura, los axones que pasan por la lámina cribosa se van muriendo, las células se van muriendo, y lógicamente esto genera que veamos esas excavaciones que se van afectando y progresando por una alteración justamente a este nivel. En realidad, cuando hablamos de no relacionado con la presión intraocular, o sea, no es mecánico, sino es vascular. Acá vemos las diferentes alteraciones, ¿sí? Alteraciones que puede haber, como reducción de la presión de perfusión ocular, como un daño citotóxico, el exceso de glutamato, o el daño nerviósico mediado por cuestión inmune, o factores neurotróficos que están mediando, alteración de la vasculatura retiniana y coroidea. O sea, ya estamos hablando de factores vasculares, todos teóricos, pero que teóricamente influirían en el daño a nivel del nervio y que no sería una cuestión mecánica propia de la presión intraocular. Ahora bien, como ven aquí en este gráfico, que está muy representativo, el glaucoma tiene diferentes estadios, ¿sí? Estadios donde la enfermedad ya es indetectable, ¿sí? Con una cuestión ya molecular, donde la enfermedad es asintomática, donde sí o sí ya hay cambio de capa de fibra, donde sí tenemos que tratar de llegar al diagnóstico en ese estadio, y no cuando ya hay un cambio funcional, ahí ya estamos llegando lógicamente tarde. Tenemos que tratar de evitar, ¿sí?, que se dañe la función y llegar mucho tiempo antes para tratar de que esto no siga progresando. Con respecto a los factores de riesgo, hay uno que es el más importante, que es la presión intraocular y que es el único modificable, podríamos decir, por el cual sí o sí tenemos que estar permanentemente haciendo hincapié, pero lógicamente hay otros factores de riesgo fundamentales, como ser la edad avanzada, como ser la raza, como ser la paquimetría, el grosor de la córnea, ahora vamos a ver por qué, como ser la historia familiar y como ser la miopía. Con respecto a factores sistémicos, la diabetes, la hipertensión arterial, la alteración de la perfusión ocular, pacientes que en realidad tienen presiones oculares normales y no sabemos por qué, daña el nervio óptico, bueno, evaluar apneas del sueño, alteraciones tiroides, evaluar qué pasa si hay alteración
migrañosa, fenómeno de Raynaud, hay otras cuestiones, ¿sí? Tips nocturnos de presión arterial. Tenemos que estudiar esos pacientes, ¿sí? Desde otro punto de vista y no quedarnos con que todo es la presión intraocular. Con respecto a la presión ocular, bueno, no es todo, pero es fundamental. La presión ocular podemos hablar de estos rangos, pero bueno, hay pacientes con presiones oculares que lógicamente tienen menores de estos rangos, igual se daña el nervio, y pacientes que tienen mayores de estos rangos y no se daña el nervio. O sea que no es suficiente pensar que la presión es todo, pero bueno, es el único factor modificable y es un factor fundamental. La edad avanzada es fundamental, vimos los diferentes estudios como fueron mostrándonos que a medida que la edad va avanzando, la posibilidad de presentar glaucoma también va avanzando, razón por la cual a tener muy en cuenta que los pacientes añosos tienen más riesgo de tener glaucoma que los pacientes más jóvenes. Con respecto a la raza, vimos, ¿sí?, que la raza tiene mucho que ver, vimos que en Asia, vimos que en África, bueno, la posibilidad va aumentando y la historia familiar es fundamental. Hay estudios que hablan de 3 a 5 veces más de posibilidades de tener glaucoma en pacientes con antecedentes familiares. Hay estudios que hablan, como el que ven a la derecha, que la línea materna tendría que ver mucho que ver, y hay pacientes que hablan, como ven a la izquierda, perdón, a la derecha, el que habla de la línea materna, y el que ven a la izquierda, que habla de que cuando hay un hermano con glaucoma las posibilidades aumentan de 3 a 7 veces. Pero los antecedentes familiares son fundamentales. Con respecto a la miopía, hay estudios que hablan de más de miopías de más de un punto, más de 4, más de 6, pero bueno, habitualmente lo que se considera como riesgo son pacientes miopes, generalmente más de 4 puntos de miopía. Hay un factor de riesgo de poder presentar pacientes de glaucoma, y cuando son miopías elevadas es un realmente problema, porque bueno, tienen retinopatías miópicas importantes, con papilas miópicas, que es difícil a veces poder valorar la excavación, difícil poder valorar las fibras de las capas de fibra, pues, difícil valorar el campo visual muchas veces, ¿sí?, porque tiene campos visuales alterados por su misma retinopatía miópica. Pero bueno, estos pacientes hay que hacer un buen seguimiento con fotos de nervio óptico, con campos visuales de repetición, ¿sí?, para poder evaluar si van progresando. La paquimetría es importante, es importante. Es un factor de riesgo, es un factor de riesgo. Cuando la paquimetría es baja, o sea que tiene un grosor corneal bajo, es un factor de riesgo para desarrollar y para la progresión de glaucoma, como ven en el artículo que está a su derecha. Pero cuando tiene un factor de un grosor corneal alto, es un factor de riesgo, podríamos decir, de protección. Todas estas tablas que estaban anteriormente, que se suma 2, se suma 3, se resta 4, no hay que usarlas, están en desuso. No es correcto que el paciente lleve esa información y que nosotros la tengamos como un factor a modificar. Sabemos que un paciente que tiene 20 de presión y tiene 480, bueno, yo tengo que abrir los ojos porque tiene un factor de riesgo más a tener en cuenta dentro como sospechoso de glaucoma. Si tiene 20 de presión y tiene 620 de micrones de córnea, bueno, un factor de riesgo a favor, ¿sí?, pero no está sumando ni resta. Con respecto a una gran pregunta que nos hacemos, bueno, el paciente llega con glaucoma, ¿y por qué sigue progresando? ¿Y por qué llegan a la ceguera por glaucoma? Bueno, hay un estudio muy interesante dirigido por Remo y Susana, que hablaba de que ellos hacían una estadística y veían que, bueno, un 30% no estaba diagnosticado, ¿sí? Hoy hay estudios que hablan de 50, 70% de pacientes que no saben que tienen glaucoma. Pero en este estudio se hablaba de un 30, no se diagnosticó. Otro 30 recibe el tratamiento, pero no adecuado. No se le bajó la presión que se tendría que bajar para ese paciente. O sea, en un ratito vamos a hablar de qué paciente, cómo los pacientes tienen que manejar diferentes tipos de presiones, de acuerdo a ciertas cuestiones. Por eso ponemos una presión ocular objetivo. Y ahí definimos qué presión tiene que manejar el paciente. Y hay otro 30% que no cumple, ¿sí? Hay pacientes que uno le indica el tratamiento, pero igual no cumple, por eso progresa. Con respecto al diagnóstico, ¿cómo hacemos un diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto? Bueno, la presión ocular sumamente importante, evaluar la cámara anterior, ¿sí?, con las diferentes técnicas, como hacer la Van Henrik, que nos permite evaluar, ¿sí?, frente a qué tipo de cámara estamos. Y con respecto a la gonioscopía, diferentes sistemas como el de Schaffer, y ver si realmente es un glaucoma de ángulo abierto o no, ver si es un glaucoma, ver primero si es un ángulo, si es abierto o no ese ángulo, ¿sí?, o después ver si es ocluible, pero eso es otro tema, que lo van a hablar seguramente cuando hagan ángulo cerrado, pero sí o sí tenemos que hacer gonioscopía.
no podemos hoy por hoy rotular un glaucoma si no tenemos un gonioscopio para poder evaluar qué tipo de ángulo tiene. Hoy hay gonioscopios que son fáciles de usar, que no necesitan su interfase, estos gonioscopios de 4 espejos, ¿sí? Que al colocarlo, que tienen un radio, ¿sí? Para poder colocarlo a nivel de la córnea mucho menor que lo que eran los anteriores, en el cual realmente uno puede evaluar el ángulo a los 360 grados, así como vemos con la lupa de 90 o 78 el fondo de ojos, podemos tener el gonioscopio en la lámpara nuestra, en la mesita, y hacer a todos gonioscopía y poder realmente ver frente a qué paciente estamos. Con respecto al fondo de ojo, lógicamente evaluar el nervio óptico y lógicamente evaluar capas de fibras y evaluar los. Con respecto al fondo de ojo, bueno, ¿qué queremos ver? Preferentemente el nervio óptico, ver si son nervios chicos, si son nervios grandes, base a eso evaluar las diferentes excavaciones que van a tener. Fíjense este ejemplo, este es un nervio relativamente chico, pero la excavación es bastante grande. Fíjense que la regla ISNT, yo creo que tiene una charla de evaluar el nervio óptico, si ya tuvieron lo van a tener, por eso no voy a ahondar mucho, pero les doy solamente un ejemplo. Fíjense que el grosor inferior tiene que ser superior que el superior, que el nasal y que el temporal. En esto no se cumple la regla. Fíjense que tiene disminución o una alteración de la capa de fibra, y fíjense que tiene una hemorragia peripapilar. Lógicamente estamos frente a un paciente con glaucoma. O en este caso, que el paciente tiene un notch superior e inferior, ¿sí? En este caso también estamos frente a un paciente con un glaucoma y tiene pérdida de capa de fibras. Lógicamente es importante ver la capa de fibras, tenemos diferentes posibilidades frente a los CT, poder estudiar la capa de fibras, hay valores de referencias, y esto también nos permite poder hacer seguimientos. Fundamental, claro que sí, de campo visual se van a hablar también, ver los diferentes patrones de campo visual que podemos tener en los pacientes con glaucoma ángulo abierto. Los más comunes son el glaucoma paracentral y el escalón nasal, pero bueno, ya en etapas avanzadas ya podemos llegar a tener lo que llamamos islotes de visión, ¿sí? Ya sea central o remanentes temporales, y lógicamente lo que le queda al paciente en sus etapas avanzadas que hay que evitar. Ahora bien, el diagnóstico diferencial. Claro que hay que hacerlo. Hay hallazgos atípicos que nosotros podemos encontrar cuando tenemos un glaucoma unilateral muy diferente al otro, de un ojo al otro, ¿sí? Cuando es muy joven, cuando hay palidez del anillo, cuando tenemos un campo visual que realmente no tiene patrones glaucomatosos. Muchas veces se confunden estos campos visuales. Entonces hay que hacer evaluación neurológica médica siempre que estamos con alguna duda. Mejor pecar de más que de menos y no quedarnos con la duda frente a pacientes que no nos cierren el diagnóstico, ¿sí? De glaucoma, pedir consulta neurológica. ¿Cómo evaluamos y cómo seguimos a un paciente con glaucoma o con hipertensión ocular? Bueno, al paciente con hipertensión ocular, que yo le encontré una presión ocular alta, pero que no tiene ni factores de riesgo, ni daño al nervio óptico, bueno, lo voy siguiendo, lógicamente, una vez por año, le propongo venir a la consulta anualmente. Un paciente que es hipertenso ocular, pero tiene factores de riesgo, lógicamente, ese paciente lo controlo más seguido, por ahí cada 6 meses. Al sospechoso de glaucoma, porque ya tiene un factor de riesgo y porque ya le veo alguna afección del nervio óptico que por ahí no me cierra, bueno, lógicamente lo voy controlando. Y el paciente que ya tiene, lógicamente, un glaucoma primario ángulo abierto, hay que hacer un control cada 3 meses, estudios cada 6 meses o cada 12 meses, y siempre basándonos en esto que es fundamental, en una PIO target. O sea, ¿qué PIO target, qué PIO blanco, qué PIO objetivo quiero yo con cada uno de mis pacientes? Bueno, eso es fundamental. En realidad, ¿qué es la presión target o qué es la presión blanco? Es la presión ocular que yo quiero lograr con cada uno de mis pacientes para evitar que se dañe el nervio óptico. Entonces, no todos tienen el mismo PIO target. Hay PIO target, ¿sí? Que de acuerdo a ciertas características, que la ven en pantalla, frente a si el daño es leve, si la expectativa de vida es corta, si la presión ocular cuando ocurrió el daño es alta, lógicamente voy a bajar mi PIO, pero no tanto. Pero si el daño es avanzado, si la expectativa de vida es larga, pacientes jóvenes, y si yo encontré una presión baja, bueno, voy a bajar más todavía esa presión intraocular. Entonces la PIO target depende de cada paciente, por eso esto es dinámico constantemente. Los diferentes estudios nos van ayudando a decir, bueno, cuánto quiero bajar de presión ocular. Generalmente los que bajan, ¿sí? Para evaluar y para el inicio de un 20 a un 30%, y después de ahí yo voy cambiando un poco mi PIO target en base a cómo va progresando la paciente. Con respecto al tratamiento, para ir terminando,
tratamiento de glaucoma también van a tener una clase, pero en realidad el tratamiento fue cambiando últimamente. El tema de tratar de no empecinarnos con múltiples drogas, ¿sí? Porque hay tratamientos que nos ayudan a reemplazar las drogas, como el tratamiento láser de la trabeculoplastia, ¿sí? Como tratamientos de cirugías angulares, como tratamientos de fotocoagulación del cuerpo ciliar. O sea, lógicamente uno empieza con tratamiento farmacológico, pero hoy también en el glaucoma primario ángulo abierto, el tratamiento de elección, si yo les tendría que decir, es el tratamiento de la trabeculoplastia selectiva. ¿Sí? Es una alternativa de combinarlo con tratamiento farmacológico solo, pero tratar de no estar con esa cuestión de empecinarnos con muchas gotas, ¿sí? Porque hoy lo que queremos y lo que el paciente quiere es una buena calidad de vida y con múltiples drogas no logramos esa calidad de vida indiscutible. Por eso el SLT es una terapia de primera línea en ángulo abierto, lo vemos, más que todo en el estudio Light, en el cual se estudiaba justamente esta cuestión de calidad de vida y los pacientes que en realidad estaban con glaucomas, ¿sí? Primario ángulo abierto, y se les ofrecía la posibilidad de hacer un SLT, tenían una mejor expectativa, ¿sí? De vida con respecto a su calidad de vida y mejor digamos, mejor presión ocular que cuando se le ofrecía el SLT después de múltiples tratamientos. Así que bueno, esto fue lo que tratamos de hablar un poquito de glaucoma primario de ángulo abierto. Fíjense que por qué hoy por hoy se ve que el glaucoma está progresando con respecto a la cantidad de pacientes que van sufriendo de glaucoma. Esto tiene que ver un poco con la expectativa de vida que hay en el mundo. Fíjense que cómo van subiendo la cantidad de miles de millones en el mundo que van poblando este universo. Fíjense que para el 2100 se habla de 11.200 millones de personas, ¿sí? Que van a ver en el mundo. Entonces, imagínense la cantidad de pacientes con glaucoma que va a haber. Si estamos hablando que para el 2040 hablamos ya de 110 millones o 111 millones, para el 2100 indiscutiblemente esta cifra quizás se puede llegar a duplicar. Por eso hoy por hoy hay diferentes herramientas para tratar el glaucoma y que realmente los que hacemos glaucoma estamos muy contentos porque durante mucho tiempo el glaucoma estuvo como un poco planchado, ¿sí? En realidad durante mucho tiempo no había muchas alternativas con respecto a más que drogas. Hoy hay cirugías angulares, hay láseres selectivos, hay diferentes drogas de combinaciones, hay apareciendo ahora las drogas sin conservantes. Bueno, realmente hay un montón de alternativas que nos permiten tratar a nuestros pacientes con glaucoma. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Estoy a la disposición, digamos, dispuesto a las preguntas o dudas que me quieran preguntar con respecto a esta charla. Gracias, sí. Gracias, Doc. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de finalizar? Me imagino que deben estar cansados porque sé que tuvieron varias charlas, pero bueno, lo que necesiten a su disposición. ¿Ninguna duda? Fabio, o se durmieron o fue claro. Una de dos, Gabriel. Bueno, Gabriel, viendo que estamos en previa a fin de semana largo, agradecerte, gracias por entrar un poco antes, agradecerte que hayas participado de la clase y esperando volver a encontrarnos en la próxima. Ha sido un gusto a todos, que tengan buenas noches, buen fin de semana largo y éxitos en la carrera. Gracias, Gabriel, un abrazo grande, buen fin de a todos y nos volvemos a ver en línea el jueves que viene. Gracias, Gabriel. Chao, Fabio, buen fin de semana bien, gracias. Gracias, querido, hasta luego. Suerte, chao, chao.
esto o no? ¿Dónde estará buscando esto o no? ¿Eh? A ver ese morrón. A ver ese morrón, che. A ver ese morrón. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un morrón me tanto? ¿Cómo puede ser que